animar y bendecir. Pero también es bueno escuchar su palabra. Amén. Porque su palabra es la que nos guía, es la que nos enseña para que estemos en su presencia con gozo y alegría. Amén. Hoy quiero compartir con ustedes algo que es muy fácil y que es el propósito del cual nosotros estamos aquí. Entonces yo quiero compartir con ustedes hoy día ¿a qué vino Jesús? Amén. Amén. Así se llamará nuestro tema. ¿A qué vino Jesús? Ponemos en pie y vamos a buscar allí en Lucas, el Evangelio de Lucas. Alguien que ayude a Jesús que está por aquí para que encuentre la lectura. Manadina, ayúdele por favor un momento. Lucas capítulo 19, verso 10, leeremos. Amén. Capítulo 19. Verso 10. Recuerden ustedes que compartiremos a qué vino Jesús. Amén. Amén. Aleluya. ¿Lo tienen todo? Amén. Entonces damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo leemos de nuevo. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias, Señor, porque no nos dejó allí, Señor, perdido, sino que usted vino a buscar y a salvar aquello que estaba perdido, Señor, que eran nuestras vidas, nuestras almas, Señor. Estábamos perdidos en la tiniebla, en la oscuridad, en la ignorancia de su gracia y de su misericordia. Pero usted no nos dejó, sino que vino y nos rescató. Gracias, Padre, por su palabra, por su bendición, por su acción en nuestras vidas. En el nombre de Jesús le damos la honra, la gloria y la alabanza. Gracias, Señor. Aleluya. Entonces, pueden tomar asiento. Nosotros al leer este texto podemos entender a qué vino Jesús. Amén. ¿Cuántos entienden a qué vino Jesús? Amén. Amén. ¿A qué vino Jesús? A salvar a los que estamos perdidos en delitos y pecados. ¿Alguno de ustedes estaba perdido? Estábamos perdidos en delitos y pecados. Entonces el Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Amén. Cada uno de nosotros estábamos perdidos en este mundo, sin esperanza, sin salvación. Por cuanto nuestros padres habían pecado, nosotros nacimos separados de Dios, lejos de su gracia, lejos de su misericordia. Y nuestro destino final era lejos de Dios. La condenación eterna, dice la Biblia. Pero gracias a Dios por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que vino a salvar lo que estaba perdido. Yo estaba perdido en la tiniebla, en la oscuridad del pecado. Me imagino que usted también. Jesús vino por nosotros, no nos dejó, hermano. Amén. Allí en Romanos, en el capítulo 3 de Romanos, el Señor nos habla de una manera, porque muchas veces dicen, no, yo no estaba perdido, yo estaba ahí, pero no estaba perdido. Y Romanos 3, 23 dice así: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto habíamos pecado, hermano, estábamos destituidos de la gloria de Dios. No teníamos ninguna esperanza para poder entrar en su trono de gloria. Pero recuerden ustedes que el Señor Jesús vino, ¿a qué vino? A buscar y a salvar lo que estaba perdido. Entonces el Señor Jesucristo, hermano, a nosotros nos abre allí una puerta gloriosa. Porque cada uno de nosotros, como dice en el libro de Isaías, si ustedes buscan allí en Isaías capítulo 53, dice algo que nosotros habíamos hecho por nuestra propia voluntad. Amén. En el 53, verso 6, dice así. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas,
cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nosotros cada cual nos habíamos apartado, hermano, de la gracia y de la misericordia de Dios. Pero Dios, en su amor y en su misericordia, cargó todos nuestros pecados, todas nuestras rebeliones en aquel que vino a salvar y a buscar lo que estaba perdido. Yo estaba perdido. Yo estaba perdido en la tiniebla, en la oscuridad. Me imagino que ustedes también. Pero no dicen amén. Amén. Estamos perdidos. Amén, esa es la verdad, hermano. Estábamos perdidos. Amén, dice la iglesia. La iglesia, todo el ser humano estaba perdido. Por eso Jesús vino. Estábamos destituidos. Recuerden ustedes que Dios es santo. Y en su presencia no entra nada inmundo, nada pecaminoso. Por eso el Señor, en su bondad y en su amor y en su infinita misericordia, Él envía a su propio Hijo para pagar el precio que cada uno de nosotros debía haber pagado. Porque nosotros, hermanos, no llegábamos a pagar el precio. Aunque nosotros lo hubiésemos entregado en sacrificio para morir allí en la cruz del Calvario, aún seguiríamos siendo deudores para con Dios. ¿Sí? Porque nuestra simiente es pecaminosa. Pero la simiente de Jesucristo, hermano, recuerden ustedes que Jesucristo no fue engendrado por una relación humana, sino por el poder de Dios en esta mujer llamada María. Y Él entró a este mundo, hermano, sin pecado. Y vivió sin pecado para presentarse como el Cordero de Dios. Juan el Bautista, cuando lo ve venir allí a las aguas bautismales, dice: ¡He aquí! ¡He aquí el Cordero de Dios! ¿Que qué? Que quita el pecado del mundo. Y nosotros éramos los pecadores, hermano. Entonces nosotros debemos reconocerle a Él. Jesús vino a eso, a salvar y a buscar lo que se había perdido. Amén. Yo era uno de los que estaba perdido. No sé si usted estaba perdido. Amén. Aleluya. Pero el Señor vino, hermano. Nos acercó a su reino. Allí, en Juan, en el capítulo 14, nosotros encontramos el único acceso que Dios ha permitido para que nosotros nos acerquemos a Él. No hay otro acceso, hermano, para que el hombre se acerque a Dios. La única puerta que Dios ha abierto es esta. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6. Dice así. Y Jesús, hermano, les dice. Jesús les dijo, dice la Escritura: yo soy, dice Jesús, el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. El Señor, hermano, en su bondad y en su misericordia, abriendo esta puerta de par en par para que nosotros pudiéramos entrar. Lo que estaba perdido, lo que no tenía esperanza, lo que había sido destituido de la gloria de Dios, se le abría una puerta, se le presentaba un camino. ¡Aleluya! Y este camino, hermano, nos habla y nos dice Jesús: yo soy el camino. Nosotros, para entender esto, hermano, debemos recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Cuando nosotros recibimos a Jesús, estamos recibiendo el camino el cual Dios estableció. Porque Jesús, recuerden ustedes, no vino a hacer su voluntad. No, Él vino a hacer la voluntad del Padre. Él vino a hacer la voluntad del Padre, no su propia voluntad. Así que si nosotros realmente le amamos, debemos guardar sus mandamientos, debemos guardar su palabra, porque Él es el único que se presenta en este mundo como el camino, como la verdad y la vida. Hoy en día y ahora mismo en este mes, me parece que tenemos la celebración esta muy famosa que hace el mundo, que celebran esta gran semana y recuerdan a Dios solamente esta semana. El resto del año viven como ellos quieren.
en pecado, en adulterio, en fornicación, en hechicería, haciendo daño. Pero llega la Semana Santa y ahí todos van detrás de un ídolo, aparentando que son santos, y lloran y se lamentan. Pero esta es la voluntad de Dios, este es el camino que Dios presenta. La Biblia dice que no. La Biblia nos dice claramente, aquí Jesús dice: yo soy el camino. Cuando Jesús se presenta como el camino, hermano, nos está indicando que nosotros debemos vivir como Él vivió. Amén. Amén. Entonces, para que no nos quedara a nosotros duda, Él dice: yo soy el camino y la verdad. Amén. Y la verdad. No hay otra verdad aparte de esta, hermano. Aunque el hombre busque soluciones, y diga: no, es que esta es la verdad, es que esta es la verdad. Pero ninguno de ellos ha resucitado. Mahoma sigue en la sepultura. Buda sigue en la sepultura. Aquellos que siguen a María, a Juan o a Pedro, aún están en la sepultura. Aún están en la sepultura. El único que ha resucitado y dijo que Él era el camino, la verdad y la vida es Jesucristo. Amén. Así que no sé a quién le hacemos caso. ¿Le hacemos caso a estos que están todavía allí en la sepultura? ¿O le hacemos caso a aquel que se levantó de entre los muertos para decirnos que Él era el camino, la verdad y la vida, para llevarnos a Dios el Padre? Amén. Para llevarnos a Dios el Padre. Amén. Porque allí donde yo quiero ir, no sé usted, Amén. yo quiero ir al Padre. Amén. Aleluya. Porque quiero ver su gloria. Quiero allí estar en su presencia y adorarle y bendecirle. Por eso estoy en este lugar, aleluya, alabándole, gozándome en su presencia. Es el único camino. Allí en el libro de Hechos encontramos en el capítulo 4 del libro de los Hechos, encontramos una lectura que nos habla a nosotros. Hechos capítulo 4, en el verso 12. Hechos capítulo 4. Hechos de los Apóstoles, verso 2, 4:12 dice. 12. Capítulo 4, 12. Amén. Para que nosotros podamos entender. Dice: y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, hermano, el que ha sido dado de parte de Dios. Aunque muchos se levanten, aunque muchos se han levantado durante la historia, pero como les decía, ninguno de estos se ha levantado de los muertos. Sí, amén. Ninguno de estos aún siguen ahí en la sepultura. Nosotros debemos seguir a Jesús. Nosotros debemos hacer como Él dice, para que podamos vivir una vida en armonía con Él y con su Santo Espíritu. En el libro de Efesios, en el capítulo 1, encontramos otra lectura allí. Efesios capítulo 1, verso 21. Porque cuando es establecido Jesús como el único camino, hermano, no es establecido en algún rincón. Recuerden ustedes que Jesucristo no fue crucificado en algún rincón de la tierra, sino fue crucificado allí, en aquel país llamado el ombligo de la tierra, Israel. Israel es llamado el centro mismo de la tierra. Allí en este lugar Jesús fue y anunció y publicó su gloria y publicó su salvación, y allí fue levantado para que todos los que en Él crean puedan mirarle a Él y no perderse. Porque la Escritura así lo dice. Porque es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él crea no se pierda,
sino tenga vida eterna. Aquí en el capítulo 1 de Efesios, en el verso 21, dice que Él fue puesto o levantado sobre todo principado y sobre toda autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en los siglos venideros. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Entonces, aquí estamos hablando, hermano, que Dios el Padre establece a Jesucristo como cabeza de la iglesia. ¿Cuántos son iglesia aquí? Amén. Aleluya. Iglesia no es el lugar donde nos reunimos. La iglesia somos cada uno de nosotros, porque nosotros somos templo donde habita el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, este lugar es un lugar que Dios nos ha dado, es un altar en donde la iglesia viene a rendirle pleitesía y alabanza a aquel que se entregó por nosotros. Amén. Y vino a salvarnos. Amén. Aleluya. Entonces nosotros debemos seguirle a Él. Él ha sido puesto por Dios mismo como la cabeza. Amén. Ustedes saben que la cabeza es la que da las órdenes al cuerpo. Amén. Si este brazo no se puede mover, si mi cabeza no le da las órdenes. Amén. Amén. No se puede mover. Cuando la cabeza, hermano, no funciona bien, vemos gente que está paralítica, o gente postrada, o gente enferma, porque su cabeza no funciona. Pero la cabeza, que es Cristo, hermano, funciona de una manera extraordinaria, fabulosa, porque Él es el creador de todo. Así que la iglesia, que es su cuerpo, debe funcionar mejor que reloj, mejor que un reloj suizo. Debe funcionar la iglesia. Amén. Y cada uno de nosotros somos miembros de la iglesia, la cual es su cuerpo. Mi cuerpo tiene muchos miembros: una mano, otra mano, un pie, otro pie, ¿no? Y otras partes del cuerpo que son visibles, pero dentro del cuerpo mismo hay una infinidad de miembros que funcionan y funcionan correctamente para que este cuerpo pueda funcionar correctamente. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la iglesia, que es usted, que soy yo, que somos el cuerpo de Cristo, debemos funcionar correctamente en la voluntad de Dios. Amén. En la voluntad de Dios. Entonces, no, esta mano no funciona por sí sola. No, esta mano no va por donde ella quiere o hacer lo que ella quiere. Pero nosotros nos encontramos muchas veces haciendo nuestra propia voluntad. Y decimos ser parte de la iglesia y vivimos a nuestra manera. Entonces, ¿cómo decimos ser parte del cuerpo de Cristo si hacemos lo que no debiéramos hacer? Debemos vivir de acorde a lo que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia santa. Amén. Amén. Si nosotros no vivimos bajo este régimen, bajo esta santidad, quiere decir que no somos parte de la iglesia. Porque recuerden ustedes que la iglesia es santa. Amén. Y si nosotros no vivimos en santidad, entonces estamos fuera de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Ustedes recuerden que santidad, hermano, no es que usted lleve una aureola aquí arriba y camine así de esta manera. Eso no es santidad. No es lo que la Biblia nos habla a nosotros como santidad. Allí en el libro de Romanos, lo vamos a leer para que podamos entender. En el capítulo 12, dice así que, hermano, os ruego que por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser santos? Santo significa apartado. Apartado para el servicio de Dios. Así que si nosotros ponemos nuestras vidas para el servicio de Dios, las ponemos en un sacrificio vivo, santo, apartado para Él, para gloria de su nombre. Aleluya. Así que la iglesia que estaba perdida, cada hombre, cada mujer que estábamos perdidos, componemos hoy día la iglesia, el cuerpo de Cristo. Aleluya. Él es el único acceso, hermano, a Dios. Por eso Juan, el Señor Jesucristo allí lo decía, y el Espíritu Santo inspira al apóstol Juan para que fuera escrito, para que lo escribiera y lo redactara de esta manera. Jesús es el único camino, no hay otro, no hay otro. Aunque nosotros queramos inventarnos para nuestra propia conveniencia diferentes caminos, erramos. Como decía Isaías, cada cual se apartó como oveja por su camino, pero lejos de Dios. Debemos volvernos al Señor, hermano, volvernos al Señor de una manera que podamos nosotros confesarle a Él. Amén. Amén. Aquí en Romanos, en el capítulo 10 del libro de los Romanos, nosotros tenemos una escritura en el verso 9, la leeremos, iremos leyendo hasta el verso 13. Romanos capítulo 10, verso 9 al 13. Dice así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si confesares, el confesar es hacer, es accionar, es vivir. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hermano, con el corazón y lo que hablamos debe ser una realidad. No solo a palabras que se las lleva el viento, sino una realidad. Porque la Escritura dice, todo aquel que creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia, dice, entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que mirara a Él y depositara su confianza en Él, porque estamos hablando de fe. Cuando nosotros hablamos de fe, es creer a lo que Dios ha dicho. Amén. Y Dios nos dice que Jesús vino a salvar y a buscar lo que estaba perdido. Amén. Jesús nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Así que no nos quede duda, hermano. Que no nos quede duda, porque el que duda es igual que aquel que no cree. Porque es como las olas del mar, dice el apóstol Santiago. Dice que aquel que duda es como una ola del mar. ¿Usted ha visto la ola del mar? Yo me he parado ahora a mirar el mar a veces. La ola para afuera, para adentro, para afuera, para adentro. Espuma, sin espuma. Más fuerte o más baja. Pero no pasan de ahí, hermano. Pero el Señor no quiere que nosotros seamos como una ola. El Señor quiere que nosotros podamos creer. Porque dice que el que tuviera fe como un granito de mostaza. El granito de mostaza es muy pequeño. Dice, el que tuviera fe como un granito de mostaza, le dirá a este problema: muévete, y el problema se moverá. A esta circunstancia, muévete, y la circunstancia se moverá. A esta necesidad, y la necesidad se moverá. A esta puerta que se ha cerrado, ábrete, y la puerta se abrirá. Si tuviéramos fe como un granito de mostaza. Porque la Biblia dice que al que cree, todo le es posible. ¿A qué? Al que cree. Pero el que duda es como la ola.
obtendrá nada. Porque está dudando. Debemos nosotros creer. Por fe estamos delante de Dios en este lugar. Aunque no le vemos, aunque a lo mejor no le sintamos, pero la Biblia, que es la palabra de Dios, está escrito que donde se reunieran 2 o 3 en su nombre, Él estaría en medio de ellos. Yo me he reunido en este lugar en el nombre de Jesús. No sé ustedes. Amén. Habemos más de 3. Entonces, eso significa que Dios está en este lugar. Amén. Aunque no le veamos, no lo sintamos. Hay otras cosas, hermanos, que también están presentes en este lugar. Hay muchas partículas en el aire suspendidas. Polvo. Hay mucho polvo ahora, pero nosotros no lo vemos porque es fino. No lo vemos, pero hay mucho polvo que está suspendido en el aire. Mucho polen. Y eso que todavía la primavera no comienza. También hay muchas ondas de radio que pasan por este lugar ahora mismo. Nosotros no las vemos, pero están presentes. Ondas de televisión. ¿Cuántos llevan a ver, yo sé que todos ustedes llevan un aparato parecido a este. ¿Cuántos de ustedes llevan un aparato de este? Amén. Amén. Pero entonces hay muchas ondas que este aparato capta la señal cuando viene. ¿Pero las vemos? No. ¿Los tropezamos en ellos? Pero están presentes. Están presentes. ¿Han visto de qué color era el aire que expulsaba yo? ¿Ven el color ustedes de qué color? No se ve, pero estoy expulsando aire. Dios está presente, hermano, aunque nosotros no le veamos. Amén. Amén. Aunque no lo sintamos. El Creador, el que sostiene y sustenta todas las cosas, no estará presente. Amén. El que hizo el oído, no escuchará. El que hizo el ojo, no será capaz de vernos. Amén. Dios está presente, hermano. Amén. Amén. Aleluya. La Biblia dice que Dios está presente donde se reúne su iglesia, su pueblo, Amén. adorarle, Amén. bendecirle. Aleluya. Así que nosotros debemos adorarle y gozarnos en su presencia porque tenemos este gran privilegio. Amén. Antes no entendíamos, estábamos ciegos, no entendíamos. Pero el Espíritu Santo vino a nuestra vida y sacó la venda que había en nuestros ojos Amén. y nos hizo ver la luz gloriosa de Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Allí Juan dice que la luz vino al mundo, pero dice que muchos amaron aún las tinieblas y no quisieron venir a la luz para que sus obras no fueran vistas. Rechazaron la luz y la siguen rechazando. Pero gloria a Dios, hermano, por cada uno de ustedes Amén. que ha visto la luz de Jesús y no la ha rechazado, sino que se ha acercado a ella. Se ha acercado a ella. La Biblia dice, hermano, que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia, Amén. sino que Él da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Así que nosotros debemos presentarnos delante de Dios con un corazón arrepentido. El Señor dice, clama a mí Y yo te y responderé. yo te responderé. Así que nosotros debemos clamar a Él para que Él pueda recibirnos, hermano. Para que pueda recibirnos y podernos guiar en este caminar que tenemos cada día. En el capítulo 9 de aquí del libro de los Romanos, en el verso 17, dice la Escritura así. Porque la Escritura dice, a Faraón, para esto mismo he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirá, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué
¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Hermanos, aquí Dios nos muestra su grandeza, su poder. Dice que a Faraón Él lo levanta para mostrar su gloria, su poder. Pero no esperemos, hermano, que Dios a nosotros nos endurezca por no creer. Porque cuando el hombre no cree, hermano, Dios permite que Satanás venga y enceguezca en nuestras vidas. Cuando el hombre es incrédulo y no le cree a Dios, entonces Satanás vendrá y va a enceguecer su mente, su corazón, con cualquier de estas fantasías que hoy en día corren en este mundo. Hay muchas filosofías y muchas religiones, hermanos, que son satánicas, que guían al hombre fuera de la voluntad de Dios, que no acercan al hombre a Dios, sino que lo alejan. Y hoy día, en pleno siglo XXI, hermanos, muchos se están perdiendo por seguir falsas religiones, falsas filosofías. Pero Jesucristo, hermano, no es una religión, no es una filosofía. El apóstol Pablo dice que aún a Cristo conocí en la carne, ya no lo conozco. Porque es necesario nacer de nuevo para seguir a Jesús. Amén. Es necesario, hermano, ser una nueva persona. Jesús no vino para que tuviéramos una nueva religión. Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y Él entregó su vida en el Calvario para que nosotros le recibiéramos como nuestro Señor y Salvador, y lo tuviéramos a Él como la única verdad en nuestras vidas, como el único camino que nos lleva al Padre. No hay otro nombre, hermano, dado a los hombres en el cual podamos creer. Entonces debemos aferrarnos a esto. No esperemos que Dios endurezca nuestros corazones, porque si Dios nos ha dado gracia para poder recibirle, entonces no nos endurezcamos. No nos endurezcamos, porque Él a quien quiere puede endurecer. Entonces démosle honra, gloria y alabanza, reconociéndole en todo momento y en cada instante de nuestras vidas. Nos ponemos en pie y damos gracias a Dios por este tiempo que hemos tenido en su presencia. Padre eterno, en el nombre de Jesús, queremos darle gracias, Señor, por esta su misericordia, la cual usted ha tenido para con nosotros, al permitirnos